Bien, nuevamente tengan buenos días todos y todas, chicos de segundo año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a la clase de lengua de este día. Como siempre es un gusto saludarles. Ya durante los videos iniciales se incorporaron un poco más de compañeros, así que ya habemos más conectados. Me alegra. Sé que esta hora es bastante complicada, ¿verdad? Pero ya media vez uno salga de la cama y venza la gana de seguir durmiendo, pues ya es un reto superado. Así que bienvenidos. Vamos a dar inicio a la jornada de clases de este día y para ello les pido que siempre tengan a la mano su cuaderno y su libro. Vamos a anotar la fecha de este día. Ahora es martes 15 de junio del 2021. Y bueno, la agenda para hoy. Ahora sí vamos a desarrollar contenido, así que el primer punto es la presentación del contenido, el indicador de logro. Básicamente lo que vamos a ver ahora son dos temas o dos mini temas relacionados al realismo mágico, que era lo que ayer empezamos a tocar, empezamos a hablar un poco y realizamos la portada de la unidad. Así que es lógico que el primer tema sea ese, el desarrollo de el realismo mágico y cuál es la relación, es decir, vamos a ver las semejanzas y diferencias entre el realismo frente al realismo mágico. Luego vamos a hablar un poco acerca de la reflexión del día de hoy. Luego escucharemos la lectura mecánica. En este caso vamos a terminar el fragmento del relato de un náufrago que ayer iniciamos. Ayer nos hizo el favor de leer Marcos, así que si seguimos con la lista, ahora le tocaría leer a Carla Rocío, pero no sé si Carla tiene disponibilidad de micrófono para que me puedas ayudar con la lectura, Carla. Si puedes, ¿me confirmas? Sí, señor. Sí, va, perfecto, hija. Entonces, cuando lleguemos a la parte de la lectura mecánica, te voy a ceder el micrófono y tú me vas a colaborar. Muchas gracias desde ya. Luego de la lectura mecánica, vamos a hacer una detección de saberes previos rapidito. Vamos a ver un video acerca de 100 años de soledad que me interesa que ustedes vean para motivarles un poco a conocer acerca del autor, conocer un poco sobre la obra y luego, pues, que le metamos todavía mucha más gana y disciplina a la lectura de esta obra. Luego vamos a desarrollar el contenido como tal, ya tomando como base la información del libro de texto y al final el espacio para preguntas y respuestas que siempre se tiene. Yo les menciono respecto a esta parte que sí pueden dejar sus preguntas para el final, pero si ustedes consideran que es una duda o es una consulta que necesitan resolver en el momento, pues tampoco habría problema que usted active su micrófono y me haga la pregunta o que escriba en el chat también la duda, la pregunta, el aporte, si ustedes conocen algo sobre el tema o tienen alguna ¿qué? Información adicional o algo que aportar, también lo pueden hacer, ¿sí? No es que solamente vamos a recibir en un momento determinado. Si usted quiere opinar, pues yo encantada de leer sus comentarios o de escuchar también lo que usted tenga que decir. Así que ahora vamos a tomar nota, me hacen el favor de anotar ustedes en su cuaderno los contenidos y los indicadores de logro. Si se fijan, los contenidos son dos, pero son dos temas cortitos, ¿sí? No es que nos vamos a llevar demasiado tiempo o que tengamos que abarcar unas 6 páginas para esto. No, prácticamente son 2 páginas las que vamos a cubrir, 2 páginas de nuestro libro que vamos a ir leyendo y analizando para poder ya tener un conocimiento más específico y más claro acerca de este tema. El primero de ellos es el realismo mágico y vamos a ver del realismo mágico los inicios y las características, o sea que lo que nos interesa o lo que vamos a ver ya un poco más específico es cuándo surge el realismo mágico, por qué surge el realismo mágico y cuáles son las características más importantes o las características que hacen diferente esta corriente de otras, ¿sí? Porque a veces uno puede encontrar cierta relación con otras corrientes y es lo más normal del mundo porque ustedes saben que a veces surgen como reacción contra otra, a veces surgen como una evolución de otra corriente, entonces prácticamente sí hay una secuencia, sí hay una relación, pero vamos a ver cuáles son las características ya más específicas del realismo mágico.
Y el segundo subtema que vamos a ver hoy, y que ustedes están anotando en este momento, es realismo frente al realismo mágico. Aquí vamos a recordar un poco qué fue el realismo. Digo que fue en pasado porque lo estudiamos el periodo pasado y porque cronológicamente hablando, pues ya cuando llegamos al realismo mágico, el realismo está en su etapa final. Y vamos a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias que hay entre los dos, porque tampoco están del todo aislados, ¿sí? No es que sean mundos paralelos o que no tengan nada que ver. Sí tienen que ver, sí hay una relación, sí hay una influencia, pero también hay diferencias. ¿Y los indicadores cuáles son? El primero, que usted sea capaz de reconocer las características del realismo mágico, ¿sí? O sea que al final de este tema, usted con propiedad va a poder decir, bueno, yo ya sé o yo ya conozco cuáles son las características del realismo mágico y luego también identifica la relación entre el realismo y el realismo mágico. Entonces, si se fijan, son temas bastante sencillos. Yo sé que a veces los contenidos teóricos pueden hacernos sentir un poco aburridos o que el tema pueda ser monótono, pero se van a dar cuenta que no será un tema aburrido en lo más mínimo. Y si usted ya está leyendo 100 años de soledad, entonces todavía va a ser mucho más significativo porque las características, lo que vamos a ver ahora, ya usted lo va a poder contextualizar un poco o lo va a poder relacionar un poco con la obra. Alguien me puede decir, señor, pero yo no la he terminado. No hay problema, la obra está cargada de realismo mágico, hablando de 100 años de soledad, por supuesto, desde que comienza. Entonces, no es necesario que usted haya finalizado ya todita la obra para poder encontrar estos rasgos. La obra, desde que empieza a narrar las situaciones, los lugares, los personajes, algunas acciones o situaciones que se desarrollan desde el principio, usted ya va a poder fácilmente o va a poder detectar cuáles son esas características aplicadas. Entonces, cuando veamos las características, si a usted se le viene a la mente o si usted ya ha avanzado un poco en la lectura de la obra, puede decir, señor, mire, yo siento que esta característica se identifica en tal escena, o yo siento que se identifica en esta parte, o yo siento que se identifica en esta acción. Entonces, la idea también es que ustedes puedan establecer o pasar esta información que vamos a ver de un modo teórico a la práctica, que al final es lo que más nos interesa. Entonces, esos dos serán los temas para hoy y luego anoten la reflexión. Esta semana oficialmente debemos hablar o debemos de recordar un poco acerca de la importancia de los deberes y de los derechos, o de los derechos y de los deberes de los niños, niñas, adolescentes y de todas las personas en general. Entonces, la reflexión del día de hoy nos dice, los derechos humanos es la única ideología que merece sobrevivir. A veces estos temas de derechos y deberes son tocados cuando hay una vulneración de los mismos, cuando ha habido una situación difícil o cuando a una persona, a un niño, a una mujer, a un hombre o a quien sea, pues se le ha incumplido o se ha violado alguno de sus derechos, o cuando una persona, en su defecto también, no cumple o viola un deber que tenga como ciudadano, como persona, pero no es muy normal o no es muy común que de manera cotidiana o de forma normal uno se ponga a pensar o uno se ponga a analizar sobre este tema. Entonces, cuando hablamos o cuando vemos esta reflexión o esta frase, los derechos humanos es la única ideología que merece sobrevivir, ¿alguien podría decirme qué opina sobre esta frase? Ya sea que active su micrófono o que escriba en el chat qué es lo que piensa, si está de acuerdo, si usted considera que sí. Es bastante radical, ¿verdad? Si se fijan, pues nos dice la frase que es la única ideología. Alguien podría decir, no es la única. Quizá no, quizá sea de las más importantes, pero ¿por qué la parte de los derechos humanos merece sobrevivir? ¿Cuál es la importancia o cuál es la trascendencia? Vamos a ver si alguien se anima a activar su micrófono y opinar o escribir en el chat. No hay problema. Si usted escribe en el chat, pues yo leo la respuesta o yo leo su interpretación.
Y si se fijan ahorita en esta frase, estamos hablando más de derechos, no porque sean más importantes o que sea lo único. Claro que no, pues también tenemos deberes. Y de hecho, la reflexión de mañana pues también tendrá que ver con esto. Pero, ¿por qué los derechos humanos son una ideología que merece sobrevivir? ¿O consideran ustedes que si no sobreviviera o si no fueran importantes, estaríamos igual que como estamos hoy? No podemos pensar o no podemos decir que estamos en la perfección, ¿verdad? Y que toditos nuestros derechos se han cumplido al 100% desde que nacimos y hasta ahorita. Quizás no, quizás hemos tenido dificultades, precariedades, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los seres humanos, que todas las personas tenemos derechos y nosotros también como mismos seres humanos debemos ser garantes o ayudar o colaborar o contribuir para que los derechos de las demás personas se cumplan. Y para eso, pues también existen los famosos deberes. Entonces, en la medida que nosotros cumplamos nuestros deberes, también estamos haciendo cumplir el derecho de otros, ¿sí? O de esa manera también en algún momento, pues se van a cumplir nuestros derechos, porque alguien que no cumpla su deber en algún momento determinado, pues también se va a vulnerar alguno de sus derechos, entonces, o algunos de sus derechos. Entonces, en este caso es como una cadenita de reciprocidad, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que sí necesitamos, que sí merecemos que se cumplan nuestros derechos, pero de esa manera también debemos dar y debemos aportar y debemos cumplir con nuestros deberes. Así que vamos a estar hablando un poco sobre esto esta semana y ahora vamos a pasar a la lectura mecánica. Si ustedes recuerdan, el día de ayer Marcos nos hizo el favor de leer la primera parte del relato de un náufrago, que veíamos que es un texto de Gabriel García Márquez, y en ese sentido vamos a leer la página 134 y 135. Ayer leímos la primera parte, nos dábamos cuenta que este personaje, pues que está a la deriva, está perdido, no tiene quizá ni mucha esperanza ya de que alguien lo encuentre porque probablemente ya lo habían catalogado como, pues como muerto, ¿verdad? Ya llevaba varios días desaparecido y llega un momento en el que él decide, pues por su cuenta, ver de qué manera sobrevive. Y se acuerdan que empezó a buscar qué poderse comer. Entonces encontró una tarjeta o unas tarjetas que llevaba ahí de cartón y empezó a comérselas, empezó a masticarlas. Nos explica o leíamos ayer que en un primer momento sentía dolor en sus mandíbulas porque ya llevaba varios días sin ejercitarla, pero que en ese momento pues sintió un alivio en cuanto a que su boca empezó a segregar nuevamente saliva necesaria para poder crear el bolo alimenticio, digamos, en este caso con el cartón de la tarjeta y pues empezó a alimentarse con eso. Entonces ahora lo que vamos a leer es una continuación de este mismo texto que es justo parte de la pregunta de la página 135, ¿a qué saben los zapatos? Si se fijan, bueno, aquí yo he compartido toda la página. En el caso de Carla, que nos va a ayudar a leer, tú decides, Carla, si lees de lo que está en la diapositiva, si lees muy bien, o sea, si lees o distingues perfectamente, y si no, en el libro, en la página 135, justo desde donde parte la pregunta, hasta el final del texto, así que te dejo el micrófono, Carla, para que nos ayudes con la lectura. Váyase. Vaya, Voy a leer gracias. de la diapositiva. Perfecto, está bien. Vale. ¿A qué saben los zapatos? El alivio que experimenté con las tarjetas me agudizó la imaginación para seguir buscando cosas de comer. Si hubiera tenido una navaja, habría despedazado los zapatos y hubiera masticado tiras de caucho. Era lo más provocativo que tenía al alcance de la mano. Traté de separar con las llaves la suela blanca y limpia, pero los esfuerzos fueron inútiles. Era imposible arrancar una tira de ese caucho sólidamente fundido a la tela. Desesperadamente mordí el cinturón hasta que me dolieran los dientes. No pude arrancar ni un bocado. En ese momento decidí parecer una fiera, tratando de arrancar con los dientes pedazos de zapatos del cinturón y la camisa. Y al anochecer me quité la ropa, completamente empapada. Quedé en pantaloncillos. No sé si atribuírselo a las tarjetas, pero casi inmediatamente después estaba durmiendo. En mi séptima noche,
¿Acaso porque ya estaba acostumbrado a la incomodidad de la balsa? ¿Acaso porque estaba agotado después de 7 noches de vigilia? Dormí profundamente durante largas horas. A veces me despertaba la ola, daba un salto alarmado sintiendo que la fuerza del golpe me arrastraba al agua, pero inmediatamente después recobraba el sueño. Por fin amaneció mi 7º día en el mar. No sé por qué estaba seguro de que no sería el último. El mar estaba tranquilo y nublado, y cuando el sol salió, como a las 8 de la mañana, me sentía reconfortado por el buen sueño de la noche reciente. Contra el cielo plomizo, bajo pasaron sobre la balsa las 7 gaviotas. 2 días antes había sentido una gran alegría con la presencia de las 7 gaviotas. Pero cuando las vi por tercera vez, después de haberlas visto durante 2 días consecutivos, sentí renacer el terror. Son 7 gaviotas perdidas, pensé. Lo pensé con desesperación. Todo marino sabe que a veces una bandada de gaviotas se pierde en el mar y vuela sin dirección durante varios días, hasta cuando siguen un barco que les indica la dirección del puerto. Tal vez aquellas gaviotas que había visto durante 3 días eran las mismas de todos los días, perdidas en el mar. Eso significaba que cada vez que mi balsa se encontraba a mayor distancia de la tierra. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por ayudarme con la lectura de este día. Y todos los demás que le pusimos atención nos damos cuenta que la agonía, digamos, o la desesperación del protagonista continúa. Él definitivamente, alguien puede decir, ¿y a quién se le ocurre comer caucho o comer cuero, verdad? En un momento determinado, pero es parte de la desesperación y es parte del deseo también de supervivencia, ¿verdad? Porque en algún momento determinado alguien está sumamente desesperado porque no tiene que comer y porque está perdido en un lugar donde no hay mayor recurso, pues tiene que ver de que echa mano de lo que tiene puesto en su vestuario, sus zapatos, su cincho, y de esa manera, pues, alimentarse, ¿verdad? Sabemos que ahí no hay mayor nutriente, no es como comerse una fruta o una verdura, pero por lo menos, según nos dice, le satisfizo un poco su necesidad y pudo dormir tranquilamente por las noches. Obviamente, pero cuando decimos dormir tranquilamente, aquí es donde se viene quizás una parte también del realismo mágico, porque alguien podría decir, bueno, ¿y cómo es que alguien estando 7 días ya perdido, puede dormir y decir que descansa en algún momento? Alguien puede decir, yo ni siquiera dormiría, ni siquiera podría pegar los ojos afligido que va a venir una ola y que me va a tirar por allá, o que va a venir un tiburón y me va a atacar, porque no estaba en un super barco, ¿verdad? Ya sabemos que no era un barco súper elevado que tuviese muchos recursos o que tuviera un motor, ni siquiera era una lancha, era una balsa. Entonces, más adelante, si nos queda tiempo hoy, vamos a hacer el ejercicio de comprensión lectora de este texto y si no alcanzamos a hacerlo hoy, pues vamos a procurar hacerlo mañana. De esta manera nos va a servir un poco a hacer la lectura mecánica y luego resolver las páginas que el libro nos propone sobre la comprensión de este texto. Ahora vamos a hacer una detección de saberes previos rapidita sobre lo que estudiamos el periodo anterior. Esta parte sí me interesa que me ayuden a participar, ya sea con su micrófono o con el chat, porque siempre es bueno establecer un marco de referencia o siempre es bueno recordar lo que se vio en periodos anteriores, porque nos sirve como base para partir con los temas de este periodo. Ustedes saben, y se los acabo de decir al inicio de la clase, que siempre hay una relación entre movimientos o entre corrientes. Entonces, la primera pregunta que tenemos en esta detección de saberes previos es, ¿qué estudiamos el periodo pasado? ¿Podrían ustedes mencionarme alguno de los temas o algunos de los temas que vimos el periodo pasado, independientemente de cualquier área? De literatura, de gramática, de figuras literarias, de expresión, algún tema que se recuerden. Vamos a ver, si no quieren activar el micrófono, escriban en el chat. Algo nos tenemos que acordar, pero sí quiero darme cuenta o quiero saber de qué se acuerdan o qué información tienen ustedes presente, sin hacer trampa, sin ver en el cuaderno ni en el libro, sino que lo que está en su mente es lo que me interesa. ¿Qué estudiamos el periodo pasado?
Piense, pero procure acordarse. ¿Qué corrientes, qué movimientos vimos? Vaya, aquí estoy empezando a leer ya respuestas. Qué bueno, sigan escribiendo más. Vaya, en el caso de Fátima, se acuerda del realismo, se acuerda específicamente del realismo regionalista. Muy bien. Alison recuerda, bueno, Alison recuerda el romanticismo. Muy bien, fue otra corriente que estudiamos literaria. Naomi se acuerda de la entrevista periodística. Muy bien, ese fue un tema que no se evaluó en el examen, pero que sí lo vimos, lo estudiamos y recuerdo aún todavía que para esa clase, cuando estábamos de manera presencial, ahí estaba Naomi en la clase, qué bueno que se acuerde. Realismo social, muy bien, William, es otra variante del realismo. Ya mencionamos el regionalista, el social. Jessica recuerda las oraciones simples, perfecto. Con eso fuimos cerrando el periodo con el tema de gramática, oraciones. Lucía recuerda el modernismo. Vaya, qué bueno, ya me di cuenta que hay varios temas que recuerdan y de los temas literarios, si se fijan entre todos ustedes, ya mencionaron las tres corrientes o los tres movimientos que vimos el periodo pasado. Vimos romanticismo, vimos modernismo y vimos realismo, ¿sí? En ese orden específicamente. Y cuando llegamos a la parte del realismo, mencionamos cuáles fueron las vertientes del realismo, que ustedes mismos las han mencionado también. El realismo regionalista, el realismo crítico, el realismo social, y nos dimos cuenta o sabemos que el realismo pretendió o que el realismo intentó reflejar de manera lo más verídica o lo más objetivamente posible las situaciones que estaban pasando en el contexto del momento, social, político, económico, religioso. Luego vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué obras leímos el periodo pasado? Vamos a ver qué obras leímos, vamos a ver de cuáles se acuerdan. Vaya, Guasipungo y Amalia. Esas dos podríamos decir exactamente que son las que leímos quizá con un poco más de detenimiento o con un poco más de énfasis. En el caso de la compilación de relatos del modernismo, no se leyó así como tan formalmente en el sentido de que no tuvimos un control de lectura específico para él, sino que lo utilizaron como referencia para sus crónicas en la mayoría de los casos, pero las que más podemos tener en la memoria y que bueno que recuerden también son Amalia, que la vimos como muestra o que la tomamos como muestra del romanticismo, tanto social como sentimental, y Huasipungo, que fue el referente para el realismo. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué sabemos sobre el realismo mágico? Y la voy a unir o la voy a relacionar con la siguiente, que es qué características creemos que tiene el realismo mágico. Si se fijan, dice creemos porque es un tema que todavía no hemos desarrollado. Entonces, esta pregunta tiene más que ver con predicción, con qué cree usted que va a hacer o de qué cree usted que se va a tratar el realismo mágico. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha esta unión de palabras, realismo mágico? ¿O qué características cree usted que va a poder encontrar o que vamos a poder identificar en el realismo mágico? Esta pregunta quizá está un poco más, no difícil, pues, pero ya no estamos hablando de un tema que hemos visto, sino que nos estamos anticipando y queremos tener alguna idea o quiero hacer un sondeo más o menos de qué se le viene a la mente a ustedes cuando escuchan estos términos, cuando escuchan realismo mágico. Puede parecer contradictorio, realismo mágico, o es realista o es mágico, o es cierto o es falso, o es verdad o es ficción. ¿Qué características? Mencionen alguna característica en el chat si quieren, porque ya vi que la mayoría está escribiendo. ¿Qué característica cree usted que vamos a encontrar del realismo mágico? Hay una que puede ser bien obvia, que a la mayoría se nos puede venir a la mente. ¿Qué cosas se van a relacionar? Y si ya empezaron a leer la obra, ¿qué cosas creen ustedes que va a haber un mix ahí, que va a haber una unión o que va a haber una fusión de ciertas cosas? ¿Qué cosas? ¿Será que se van a mezclar situaciones que sí ocurrieron en un momento determinado con cosas que son ficción, con cosas que son fantásticas? Alguien si se pone en el plano cuadrado, digamos, así del realismo, podría decir, bueno, el realismo no mezcla o no intenta
utilizar tantos elementos ficticios y mucho menos maravillosos o fantásticos, sino que le interesa relatar de forma verídica y con el mayor detalle posible las cosas de la realidad. Sí, tiene razón, pero el realismo mágico es que tiene un ingrediente adicional, ¿verdad? Un ingrediente que lo hace diferente al realismo puro como tal, que lo hace llamativo quizás, que lo hace para muchos quizás también un poco absurdo o extraño. Y la última pregunta es, ¿qué sabemos sobre la obra Cien años de soledad? ¿Qué saben ustedes de esa obra? Pero es que yo no la he leído, señor. Fíjense que no hay problema. Si no la ha leído toda, si no la ha terminado, si no la ha comenzado, algo debemos haber escuchado de eso. Porque a veces hasta memes aparecen, a veces uno hasta encuentra cosas o referencias y uno se ríe o uno a veces ni entiende. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, pero ¿qué sabemos sobre esa obra? Alguien podría decirme, yo sé que es bien larga, que es bien extensa, que es bien grande, que me preocupa, que no la he empezado a leer todavía. En lugar de preocuparnos, ocupémonos, ¿verdad? Pero, vaya, aquí ya vi una respuesta y me parece muy bien. Vaya, Jessica dice que habla o que trata o que menciona a una familia muy grande. Sí, menciona a la famosa familia Buendía y menciona muchas generaciones de esta familia. Entonces hace súper, súper, súper grande el marco de referencia de personajes y aquí lo menciona también Jessica porque es la familia en diferentes etapas, en diferentes generaciones. Melissa menciona también que el contexto está en la guerra civil y en la alquimia. También es cierto, en la obra hay referencias, hay o está ubicada en el contexto de las guerras civiles y también menciona o se le da un importante énfasis a la parte de la alquimia. Aparecen personajes específicos relacionados para eso. Por ejemplo, si mencionamos a Melquiades, se me viene a la mente cuál fue la influencia o cuál fue el impacto o qué es la importancia que este personaje llega a tener para, o la influencia que logra tener para la familia Buendía, ¿verdad? Para José Arcadio y para esta generación. Entonces, qué bueno, ya vi que tenemos alguna idea sobre la obra. No se preocupe si alguien todavía se queda, yo de verdad que no sé nada, pero sí, por favor, le invito a leer la obra. Y con ese contexto de que los invito a leer la obra, les voy a compartir un video. Este video no es el resumen de la obra, porque tampoco la idea es que me ponga un resumen la seño y así ya no la leo. No, sino que es más para motivarles a ustedes a leer la obra, a que se animen a empezarla ya si no la ha comenzado y si ya la empezó, pues a motivarlo a que la siga leyendo hasta que la logre terminar. Así que se los voy a compartir, pónganle atención, vean las imágenes porque los gráficos están bastante bonitos, así que espero que les guste. Él realmente había pasado por la muerte, pero regresó porque no podía soportar la soledad. Gabriel. Le voy a poner pausa sola para que me confirmen si se escucha. Sí se escucha, señor. Vaya, perfecto. Gracias, gracias. Gracias también a quien me contestó en el chat. García Márquez, 100 años de soledad. Un día, en 1965, cuando manejaba hacia Acapulco de vacaciones con su familia, el periodista colombiano Gabriel García Márquez abruptamente dio media vuelta con su coche, pidió a su mujer que cuidara las finanzas de la familia los próximos meses y volvió a casa. El comienzo de un nuevo libro vino a él súbitamente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En los 18 meses siguientes, aquellas palabras hicieron florecer 100 años de soledad, una novela que llevaría la literatura latinoamericana a la vanguardia del imaginario popular y que le valdría a Gabriel García Márquez el Premio Nobel de Literatura de 1982. ¿Qué hace esta novela tan extraordinaria? La novela cuenta las fortunas e infortunios de 7 generaciones de la familia Buendía.
Con su prosa elaborada y detallista, su gran variedad de personajes y su narrativa enmarañada, Cien años de soledad no es un libro fácil de leer. Pero es muy gratificante, con una variedad épica de romances intensos, guerras civiles, intrigas políticas, aventureros trotamundos y más personajes llamados Aureliano de los que te puedas imaginar. Pero no es un mero drama histórico. Cien años de soledad es uno de los ejemplos más famosos del género literario conocido como realismo mágico. En él, los hechos y poderes sobrenaturales se describen con un tono realista y objetivo, mientras los hechos reales de la vida y la historia humana se revelan llenos de absurdos fantásticos. Los fenómenos surrealistas que ocurren en el pueblo ficticio de Macondo se mezclan con los hechos que ocurren en el país real de Colombia. Todo empieza con un estado mítico de aislamiento que es gradualmente expuesto al mundo externo y pasa por múltiples calamidades. Con el pasar de los años, las personas envejecen y mueren y vuelven como fantasmas o reencarnados en la siguiente generación. Cuando llega a la ciudad una empresa de frutas estadounidense, llega también un mecánico romántico, siempre rodeado de mariposas amarillas. Una joven mujer empieza a flotar. Si bien la novela evoluciona a través de generaciones, el tiempo pasa de forma cíclica. Muchos personajes tienen nombres y características de sus antepasados, cuyos errores ellos siempre repiten. Extrañas profecías y visitas de gitanos misteriosos dan lugar a batallas y fusilamientos de repetidas guerras civiles. La empresa de frutas abre una plantación cerca del pueblo y termina masacrando miles de trabajadores en huelga, en alusión a la verdadera masacre de las bananeras de 1928. Combinado con el realismo mágico de la novela, esto produce una percepción de la historia como una espiral descendente de la cual los personajes no consiguen escapar. Abajo de esta magia se presenta el modelo histórico colombiano y latinoamericano desde la era colonial en adelante. Esta es una historia que el autor conoce bien. Gabriel García Márquez creció en una Colombia dividida por los conflictos civiles entre los partidos liberal y conservador. Él también vivió en el México autocrático e hizo la cobertura periodística del golpe del Estado venezolano de 1958, pero tal vez sus abuelos maternos hayan sido sus mayores influencias. Nicolás Ricardo Márquez fue un veterano condecorado de la Guerra de los Mil Días, cuyos relatos de la revuelta contra el gobierno conservador colombiano inclinaron a Gabriel García Márquez para el lado socialista. En tanto, la superstición omnipresente de Doña Tranquilina y Guarán Cotes se tornó la base del estilo de Cien años de soledad. La pequeña casa de los abuelos, en Aracataca, donde el autor pasó su infancia, fue su mayor inspiración para Macondo. Con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez encontró una forma única de capturar la singular historia de América Latina. Fue capaz de retratar la extraña realidad de una sociedad poscolonial forzada a revivir las tragedias del pasado. A pesar de todas las fatalidades, la novela todavía trae esperanza. En el discurso del Nobel, García Márquez retrató la larga historia latinoamericana, marcada por conflictos civiles y grandes desigualdades. Pero terminó el discurso afirmando que era posible construir un mundo mejor, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Y con esa frase hemos acabado el video de hoy. Te invito a que te suscribas, le des like y por supuesto leas 100 años de soledad. Muy bien, ahí teníamos este video. La verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y aparte también que se ve bonito, ¿verdad? Que nos da quizás alguna, nos puede llamar la atención los colores, las imágenes, lo que se utiliza. También la información me parece bastante acertada. Lo que dice ahí o lo que nos explica es muy cierto. Y espero yo que les haya llamado la atención y que les invite a seguir leyendo, o si todavía no ha comenzado a leerla, pues que lea la obra. Hay muchas cosas ahí que me llaman la atención y que obviamente sí se ve reflejado porque la obra
como él mismo nos decía el video, no es tan fácil de leer, sino que hay una trama enmarañada, nos puede llegar a causar confusión en algún momento determinado el hecho de quién se está hablando, o de quién es hijo quién, o quién tiene relación con qué otro personaje, o si este ya había estado con él y después con el otro. Entonces son como situaciones que sí se necesita tener un poco de concentración, estar lo más despierto que pueda al momento de leerla, porque como ya lo decíamos incluso en la detección de saberes previos y que lo mencionaba Jessica, se mencionan las fortunas y los infortunios, o sea, las cosas buenas y las cosas malas que las generaciones o que 7 generaciones de los buen día pasan, ¿verdad? Hay muchos personajes que se llaman igual, si mencionamos los nombres José Arcadio, si mencionamos Aureliano, al final uno dice a veces, ¿y por qué le ponen el mismo nombre? Obviamente es parte de la trama complicada de la obra y además también es normal si en nuestro país incluso o en nuestros territorios latinoamericanos es muy común que si el bisabuelo se llamaba así, el abuelo también se llamaba así, y el papá también se llamaba así, y el hijo también, y el nieto también. Es una costumbre que en algún momento quizás se ha desarraigado, pero sí hay casos, y en más de alguno de ustedes, algún familiar suyo, o usted lleva el nombre de su mamá o de su papá, o su mamá o su papá el nombre de sus abuelitos, ¿sí? Puede llegar a suceder. Menciona o hay una mezcla de muchas temáticas que confluyen, ¿verdad? Se menciona, por ejemplo, la parte de personas que son aventureras, menciona la parte de las guerras civiles que mencionaba Melissa, menciona romances, porque sí, también hay relaciones amorosas entre los personajes, menciona los famosos gitanos que llegan con algunas cosas ahí, con algunas invenciones que hasta cierto punto pueden parecer normales, pero que para ellos en ese... Entonces, en este caso, cuando yo digo que aparecen los gitanos, llega a una parte quizás como de superstición, ¿verdad? O llega a una parte en la que alguien puede decir, ¿y los gitanos de verdad existieron? Claro que sí. Mencionan la parte de batallas, de fusilamientos, de desigualdades. Acuérdense que estamos en un periodo postcolonial, ¿verdad? Entonces, esa pugna, esa lucha liberal conservador se mantiene, es un contexto que no está alejado de lo que vimos o de lo que hemos estudiado en los movimientos anteriores. O sea, cuando vimos romanticismo, modernismo, realismo, no estamos hablando de algo o de un mundo diferente o de un mundo totalmente aislado o fuera de lo normal. Menciona también algunas situaciones, por ejemplo, masacres que están ambientadas en masacres reales que se dieron. Menciona también que en algún momento Gabriel García Márquez tuvo influencia de sus abuelos, de sus abuelitos. En este caso, don Nicolás y doña Tranquilina, ¿influye la situación de vida la manera en la que él se crió y lo que observó para crear su obra? Sí. Menciona también que hay algunos absurdos fantásticos. Las cosas que son sobrenaturales se pintan como normales y las cosas reales se pintan como absurdos. Entonces hay una mezcla de cosas, pero sí yo les invito a leer esa obra y si escucharon al final, cuando el video terminaba, aparece una especie de cumbia, una musiquita al final y es que si usted busca en YouTube hay una canción que está basada en esa obra y es una canción así con ese ritmo, es como una cumbia, así que si le gustan las cumbias, ahí más tarde la escucha en el receso, a la hora de almuerzo, y se va a dar cuenta que sí está inspirada también en el contenido de la obra. Vaya, aquí estoy viendo, bueno, buenos días Camila, está bien, y estoy viendo también que Jessica, por ejemplo, dice que se llama igual que la mamá. Entonces ahí es donde aparece lo que yo les mencionaba. Es muy normal que en algún momento en nuestras familias sigamos reproduciendo los nombres. Entonces eso es lo que pasa en la obra. A veces uno se enoja y dice, ¿por qué no le pusieron otro nombre? ¿O por qué se le ocurre llamarse igual al papá o al abuelo o al bisabuelo? Y es precisamente por eso, porque hay un nexo o porque hay una relación y que en nuestro continente es bastante común. Bien, ahora vamos entonces ya al libro de texto. Vamos a irnos todos a la página 138. Voy a dejar de compartir esto para compartirles la página del libro y vamos a empezar a leer de ahí.
Sí les pido que de ser posible que lean de su libro para que vayan subrayando lo que consideremos de relevancia y de esa manera pues ya le queda marcado en su librito. Recuerden que la idea es que el libro no nos quede como nuevo, ¿verdad? Y que a final de año diga, vaya, lo voy a vender así, así como lo tengo, sin nada. Vaya, ahí tenemos el realismo mágico, es el desarrollo del tema, y tenemos narrativa latinoamericana. Vamos a ver inicios y características, según lo vimos al inicio en nuestro tema. Entonces voy a leer los primeros párrafos y usted va a ir subrayando o va a ir retomando la información que considere importante. Durante la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica experimentó el aparecimiento de una nueva tendencia literaria capaz de fundir en una misma expresión narrativa los elementos fantásticos y maravillosos con la realidad. La publicación de El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias en 1946 fue su antesala. El realismo mágico floreció durante los años de 1960 y 1970 a raíz de las diferencias surgidas entre cultura de la tecnología y cultura de la superstición, y en un momento en el que el auge de las dictaduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada y manipulable. Esta visión desconocida y alucinante de América se plasmará en una serie de novelas producidas a partir de la década de 1970. Uno de los autores más representativos de este momento será Gabriel García Márquez, quien con la publicación de novelas como La hojarasca y 100 años de soledad, consolida la conformación de la nueva novela latinoamericana. Y luego tenemos un fragmento ahí que ya vamos a leer. Si nos damos cuenta, entonces, cronológicamente estamos ubicados en el siglo XX, ya estamos ubicados siglo XX. Dice segunda mitad porque estamos hablando de 1960 a 1970. Y aquí es donde surge esta nueva tendencia literaria, o sea que estamos hablando que surge acá, que surge en Latinoamérica, que surge en nuestro territorio. Así como el periodo pasado veíamos que el modernismo surge aquí, tenemos que darnos cuenta y reconocer que también nosotros, digo nosotros, me refiero a nuestros, a nuestros paisanos, a nuestros personajes o a nuestros actores, actrices, escritores, autores, todos los que han sobresalido, pintores, escultores, de todo, que en nuestro territorio, en nuestro continente también han sobresalido y también han creado cosas maravillosas. No podemos dejar de mencionar, y ustedes lo saben porque lo acabamos de ver en el video, que con 100 años de soledad, Gabriel García Márquez se ganó un premio Nobel. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier libro que alguien diga, ah, no, hombre, sí está bonito y ya estuvo, sino que tiene una magnificencia artística, pues, bárbara. Entonces, cuando hablamos de la novela El Señor Presidente, esta prácticamente fue como el inicio, como los primeros pininos o los primeros pasos de ver de qué manera se hacía un cambio o se hacía un giro un tanto diferente a la literatura y no seguirnos manteniendo en las mismas corrientes o en las mismas vertientes que ya veníamos mencionando. Estamos hablando, o eso hace referencia a romanticismo, modernismo y realismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que intentan, y esta parte es importante, fundir en una misma expresión narrativa, o sea, mezclar o unir de una manera adecuada elementos fantásticos y elementos maravillosos con la realidad. Porque prácticamente eso es lo que hace el realismo mágico. El mismo nombre nos lo puede sugerir, relacionar o mezclar o fundir de una manera que no sea tan marcada o que parezca verosímil, o sea, que sea creíble, la unión de estos elementos fantásticos con la unión de elementos reales. Entonces, ¿cuándo floreció? Década 1960-1970. Estos años son importantes. Recuerden que no es una camisa de fuerza, que yo diga que en 1959 no existía y que en 1971 tampoco existía ya. No. Obviamente hay un periodo de transición, ¿sí?
No es que nos vamos a poner bien estrictos o bien cuadrados en ese sentido, no. Hay un par de años o un par de décadas que pueden servir de transición entre, pero esta década es en la que más florece, ¿sí? Y también hay algunas discrepancias o hay algunas cosas que tienen que ver con la cultura de la tecnología, la cultura de la superstición, y ustedes saben que fue un siglo o que estamos hablando de años que fueron con muchos cambios. Si venimos hablando de los contextos anteriores, de la parte de la revolución industrial que generó una gran cantidad de elementos o de novedades que no se venían manejando. Entonces todo esto se viene arrastrando, la parte de las dictaduras se viene arrastrando, la parte de los conflictos políticos, de la represión, de liberales versus conservadores, se viene manteniendo, se viene, digamos que, o que viene impactando para que la literatura también se convierta en un vehículo de denuncia o en un vehículo de reflejo de esta realidad. Entonces, ahí a partir de 1970 es como que empiezan las novelas ya todavía con mayor arraigo, y es aquí donde surge lo que ustedes o lo que yo les podría decir. Bueno, y entonces, si estamos diciendo aquí que 1960 al 70, entonces, ¿por qué dice que a partir de la década del 70 aparecen estas novelas? Y es precisamente por eso, porque no es que vamos a ser bien estrictos o bien cuadrados en que, bueno, entonces en el 71 ya no había. No, no es eso, no quiere decir eso. Quiere decir que en esa década se arraigó, ¿sí? Que empezó, o quizás que se dio como el manifiesto, el decir esto es lo que queremos hacer, estas van a ser las características, pero obviamente a partir del 70 se producen y se siguen produciendo este tipo de literatura. De hecho, el Nobel que se llevó García Márquez fue en 1982. Entonces, no fue en esta década, fue en el 82. Obviamente, esto se puede ver reflejada en las características en el contenido de la obra. Y tenemos ahí algunos ejemplos de obras. Tenemos La hojarasca y tenemos Cien años de soledad. Vamos a ver, aquí tenemos un fragmento de la obra. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo, que sería cabal esta parte que está en el cuadrito. ¿Alguien se anima a activar el micrófono y ayudarme a leer este fragmento de la obra? Vamos a ver si hay algún valiente o alguna valiente que me diga, solo es leer. Sí, sí se escucha, hija, adelante. Ahí voy. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle. Siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió escalinatas y subió pretiles. Pasó de largo por la calle de los Turcos. Dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda. Volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía. Pasó por debajo de la puerta cerrada. Atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices. Siguió por la otra sala. Eludió en una curva amplia la mesa del comedor. Avanzó por el comedor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una lección de aritmética a Aureliano José. Y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para el pan. ¡Ave María Purísima! Gritó Úrsula. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Janet. Sí, te agradezco por ayudarme con la lectura. Si se fijan en esa parte, hay un elemento real, claro, ¿verdad? Dice, tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Ahí podemos entender qué fue lo que sucedió. Pero luego se viene la parte mágica, la parte de ficción, y que alguno puede decir, esto es absurdo, ¿cómo va a pasar eso? Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta e hizo todo el recorrido que nos acaba de mencionar Yaretsi en la lectura, hasta que llega a donde estaba Úrsula, y que Úrsula lo ve y se sorprende. Entonces, esta parte o esta clara influencia de aspectos que no son reales, sino que son sobrenaturales, son mágicos, son fantásticos, eso se funde o eso se mezcla o eso se agrega a la parte real, que en este caso es una parte de represión, una parte en la que alguien asesina a otra persona,
y que la sangre de esta persona es la que corre, que pasa por todos esos sitios, que hace todo ese súper recorrido, incluso teniendo consideración de no manchar los tapices, hasta llegar a donde estaba Úrsula. Entonces, esa parte es lo que quizás hace todavía más llamativa la obra, porque a veces nos puede parecer que las obras realistas son o muy crueles o muy trágicas o muy aburridas, porque muchos dicen, no hombre, pero es que eso está leyendo, es como que lea una noticia, ¿verdad? Porque son hasta cierto punto, si hay recursos literarios, claro está, pero es como más objetiva, más verídica. En cambio aquí, el realismo mágico como que tiene un poquito más de ingredientes que lo hacen todavía más llamativo, más atractivo. Luego dice el siguiente párrafo. En las décadas posteriores a los años 1960, el realismo mágico alcanzó gran auge en Latinoamérica gracias a otros personajes, gracias a otras autoras, en este caso mujeres, como Laura Esquivel e Isabel Allende. Isabel Allende, alguien puede decir, pero libros de Isabel Allende yo ya he leído, o sea que estamos hablando ya de años un poco más recientes. Y sí, si hablamos de 1960, ya no estamos hablando de siglo XII, siglo XIII, siglo XV, ya estamos hablando de siglo XX. Entonces, estas autoras, y de hecho en la siguiente clase vamos a ver a muchos personajes o a muchos autores y autoras que cultivan el realismo mágico. Ahorita estamos mencionando nada más para darnos cuenta que no solo Gabriel García Márquez está aquí, ¿sí? Sino que tenemos bastantes personas o bastantes hombres y mujeres que se dedican a escribir esto, que se dedican a escribir realismo mágico. Luego dice quienes se integraron a la pléyade de escritores. La pléyade es un conjunto, es un grupo de personas. Entonces, ellas se unen a este grupo de escritores cuyas novelas han sido leídas por gente de América y de Europa hasta alcanzar la categoría de bestseller. Ustedes saben que en el caso del realismo mágico, y si nos vamos específicamente a 100 años de soledad, que es la que estamos utilizando como referencia, no solo la hemos leído o no solo se lee aquí en territorio latinoamericano, se lee en otros países, se lee en otros continentes, en el caso de Europa, muchas personas, e imagínense también que qué raro sería o qué contradictorio sería que en Europa las personas hayan leído esa obra y la aprecien y sientan que se identificaron o que les gustó o que valoran el esfuerzo que García Márquez hizo para realizarla y que se convirtió en una de las obras más vendidas y que uno aquí, que estamos hablando del mismo territorio latinoamericano y que compartimos la realidad en algún momento que se refleja en el libro, ni siquiera la hayamos leído o no sepamos de qué se trata. Entonces, aquí dice en este último continente, o sea, en Europa, uno de los autores representativos es el checo Milan Kundera, o sea que también servimos de influencia para otras culturas, también servimos de influencia para que otras personas de otros países, de otros continentes, intentaran unirse o intentaran escribir realismo mágico. Ahora, ¿cuáles son las características? Entre las características más destacadas del realismo mágico se pueden mencionar. Esta parte es de lo más importante que debemos intentar nosotros mantener o debemos intentar reflejar o debemos intentar descubrir cuando lea la obra, ¿sí? Porque aquí ustedes saben que lo que más interesa no es, vaya, se me van a memorizar estas características y me las van a decir de pe a pa mañana. No, sino que es entender, es comprender y es luego aplicar. ¿Verdad? Primero, mezcla de magia y realidad. Realismo mágico, mezcla de magia y realidad. Eso es lo que hace. Las obras surgen a partir de la realidad latinoamericana, que se define como extraordinaria, contradictoria, rica en particularidades y deformaciones. O sea que las obras no están fundamentadas en un mundo ficticio, no están creadas en acciones que le surgieron en la memoria al autor y que se inventó porque tenía ganas, sino que la realidad latinoamericana está reflejada en estas obras. Que la represión, que dictadores, que liberales conservadores, que guerras civiles, que desigualdades sociales, que el que tiene el poder siempre quiere tener más, mientras que subordina o subyuga a los que son sus empleados y que si no cumplen, pues entonces hay represión. Y lo vimos en el realismo cuando vimos Guasipungo.
Solo que ahí en Huasipungo es la pura y la cruel realidad. En cambio aquí la realidad se disfraza o se matiza con los elementos mágicos, con los elementos de ficción. Las descripciones son detalladas y precisas. ¿Por qué entonces la obra es tan extensa? Porque las descripciones, solo imagínense en el parrafito que nos acaba de leer Yaretsi, el tiempo o la cantidad de palabras que se utilizaron para describir el caminito que el hilo de sangre siguió hasta llegar a Úrsula. Entonces las descripciones son detalladas y son bien precisas. Nos explican, nos describen el color de las cosas, nos describen el color del paisaje, nos describen las casas, nos describen los corredores, nos describen los inventos de los gitanos, nos describen muchas cosas. Nos describen cómo son los relojes, nos describen tantas cosas que a veces alguien puede decir, ay no, pero es que demasiado, mejor me voy a saltar de párrafo, tal vez llego a lo demás. Y hay muchos de ustedes y muchas personas que se saltan los párrafos. Y la idea no es solo ver si avanzo unas 10 páginas o unas 15 páginas de un solo, sino que a medida que usted lee esos detalles precisos, le generan a usted la misma imaginación nos puede llevar a recrear en nuestra mente lo que estamos leyendo. Las obras producen en el lector una sensación de irrealidad. Sí, es obvio que hay algunas cosas que no van a pasar, que no pasan. Vaya, si yo les digo, por ejemplo, en esta parte de una de las escenas o de las cosas más conocidas de esta obra, que cuando hay incesto en una familia o cuando hay una relación entre primos o entre familiares de cualquiera que sea la línea o el parentesco, que los niños o que los hijos van a nacer con una cola de cerdo o que van a nacer con piel de iguana o pareciendo un reptil. Vaya, cuando alguien lee eso puede decir, híjole, pero es que esto no, esto es irreal, esto no pasa. Obviamente ustedes saben, y eso es uno de los temas que se ve en primer año, cuando nosotros leemos un libro, hacemos un pacto con el autor y es que no vamos a estar cuestionando el libro. ¿Sí? Porque sabemos que lo que vamos a leer es ficción, pero voy a aceptarlo y voy a comprenderlo y voy a intentar disfrutarlo así. No me voy a poner, ay, no, y es que este no se le ocurrió demasiado. Esto sí que no es verdad. Yo ya no lo leo, ya me decepcioné. No, la idea es que ese pacto implícito con el autor lo cumplamos y que disfrutemos de la lectura, aunque es claro que habrá situaciones que nos van a llevar o nos van a dar la sensación de que son falsas, de que son irreales, que eso no es cierto. Lo cotidiano se presenta de forma exagerada y como algo extraordinario. O sea que las cosas normales, reales, comunes y corrientes se transforman y se presentan de manera exagerada, se transforman en algo extraordinario, en algo fantástico, en algo maravilloso. Aquí es donde aparece entonces la parte de los mitos, las costumbres, las creencias latinoamericanas y que forman parte de las tramas de los textos del realismo mágico. Entonces, si se fijan, las características están todas relacionadas entre sí y están fáciles, están sencillas de entender, porque no hay algo así como totalmente novedoso, algo que uno diga, híjole, pero es que esto ni siquiera sé qué significa. Todo está bien claro. ¿Que está fundamentado en situaciones reales? Sí. ¿Que refleja mitos, costumbres, creencias, vida cotidiana, habla cotidiana, sucesos específicos, sucesos verídicos? Por ejemplo, la masacre de las bananeras que se dio en 1928, es algo real, eso pasó. Entonces, Gabriel García Márquez retoma estos sucesos reales o estos elementos específicos, los transforma al plano literario y les agrega el componente mágico, les agrega el componente de las situaciones que son irreales, que son fantásticas. Y luego vamos a leer este parrafito que está aquí, donde están estas mariposas amarillas, que se mira bien bonita la imagen, y dice: uno de los factores que más influencia tuvieron en la consolidación del realismo mágico fue la superstición tan propia de la idiosincrasia latinoamericana. Gabriel García Márquez retrató fielmente este pensamiento en su novela 100 años de soledad. Como ejemplo, destaca el personaje de Mauricio Babilonia. No sé si alguno de ustedes ya llegó a donde se menciona Mauricio Babilonia y si no, pues ya va a llegar. O quien era acompañado por una nube de mariposas amarillas cada vez que visitaba la casa de Locuendía. Eso también apareció en el video. Entonces, no podemos decir, pero es que yo no soy supersticioso. Quizás usted no,
Quizás muchos de ustedes pueden decir, yo no soy supersticioso, pero muchos de nosotros en nuestra idiosincrasia latinoamericana sí lo somos. Vemos una escalera, no voy a pasar debajo de la escalera porque es que se me cayó el espejo y lo quebré. ¿Qué le va a pasar? Pobre de mí. ¿Cuántos años de mala suerte por quebrar el espejo? Supersticiones. Es que hay que echar sal en no sé qué, o si se me cae la sal, esto pasa. Entonces, hay supersticiones. O si voy a un cementerio y paso por sobre las tumbas o sobre las lápidas, esto me va a pasar. Entonces, esas son supersticiones que a veces todavía se dan mucho más en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y a veces uno lo cuestiona y dice, ay, no, ¿cómo cree eso la gente? Pero muchos de nosotros a veces nos llegamos a ver influenciados por esas supersticiones. ¿Qué tal fecha? Martes 13 o viernes 13, ni siquiera recuerdo cuál de los dos días es, pero que es que es mala suerte, que algo malo va a pasar. ¿Por qué creemos eso? Porque está en nuestra idiosincrasia, porque lo hemos mantenido y lo hemos venido arrastrando de generación en generación y porque así lo he escuchado y así lo manejo. Entonces, esas supersticiones, esos mitos, esas creencias unificadas o mezcladas con la parte de la magia, la ficción, eso es lo que forma el realismo mágico. Ahora, en la siguiente página dice, desde la perspectiva técnica, o sea, ya nos vamos a pasar un poco más al plano literario, el realismo mágico supuso una renovación en las formas narrativas, o sea que hubo una incursión de cosas nuevas, así como el realismo mágico en sí fue algo nuevo, fue algo novedoso, entonces también hubo algunas técnicas ya propiamente estilísticas o literarias que ayudan o que colaboran para que todavía se consolide mucho más esta corriente o este movimiento. ¿Cuáles son esas? Cambios en el narrador. Se utilizan narradores tradicionales. Esto tiene que ver, por ejemplo, el protagonista, el omnisciente, el testigo, que casi siempre se maneja o se había manejado más el omnisciente, pero también se incluye la perspectiva múltiple. Es decir, que se pueden ver las escenas o las descripciones desde la perspectiva de sus participantes, o sea, desde la perspectiva del personaje en sí, que en algún momento narre uno, que luego en otro momento narre otro. No es que siempre se va a dar en toditas las obras, porque tampoco es una camisa de fuerza que estos recursos estilísticos o que estos patrones estilísticos se van a repetir en todas, pero sí fue un común denominador en muchas obras del realismo mágico. En cuanto a las acciones, ¿qué pasa con las acciones? Estas acciones giran alrededor de problemas sociales. ¿Problemas sociales de dónde? De Latinoamérica, estamos en nuestro continente, pero aquí es donde viene. ¿Qué pasa con esas acciones? Si las reflejo, si se toman como base, pero se agrega el componente mágico o lo sobrenatural en ellos. Entonces es como una mezcla, mitad de mitad, ¿verdad? Yo voy a mezclar esto y voy a colocar esto, o el agua, voy a colocarla primero, que van a ser los problemas sociales, y luego le pongo el azúcar, que es el componente mágico. Entonces, que ayuda para darle un poco más de sabor al texto, para que de verdad se note que hay una mezcla de realidad con fantasía. El espacio. Ocurre en entornos diversos. El espacio ya sabemos que es el lugar, ¿verdad? Ciudades, aldeas, donde se recogen costumbres, tradiciones, creencias. En el caso del espacio de 100 años de soledad, ¿cuál es? ¿Cuál es el lugar o cuál es, digamos, que la base donde podemos ubicar 100 años de soledad? ¿Dónde se desarrollan las acciones? ¿O cómo se llama ese lugar si es que tiene un nombre? Porque mencionan una casa, mencionan otras casas, mencionan como un pueblito, mencionan que llegó incluso un corregidor a querer poner ahí orden y justicia y hacer lo que él quería, pero que al final lo fregaron porque no lo dejaron. ¿Había cementerio? ¿No había cementerio? ¿Cómo se llama el lugar? ¿Alguien se acuerda? Señor, en el chat, Melissa puso Macondo. Vaya, perfecto. No sé por qué el chat se me traba y no me deja abrirlo cuando estoy compartiendo el libro, pero gracias por decirme. Y exacto, Macondo es el lugar. Macondo es el lugar o el espacio creado por García Márquez para que ahí se den las acciones.
Y el tiempo, el desarrollo cronológico desaparece, porque en este caso no hay una estructura lineal, o sea, no es que el texto va a ir ordenadito, vaya hijo, mira, aquí le presento el inicio, el nudo y el desenlace bien ordenadito para que no se me confunda. Aquí el tiempo cronológico desaparece, aquí hay un mix y ahí sálvese quien pueda cuando lo lea y procure entenderlo, porque lo común es que la historia salte en el tiempo, que haya saltos al pasado, o sea, los famosos flashbacks, ¿verdad? Que yo me voy al pasado y relato cosas y después regreso a donde estoy, después me vuelvo a saltar al pasado y después regreso a donde estoy. Entonces, si usted no está bien despierto, llega un momento en el que dice, pero es que ya me perdí, aquí estoy, esto es pasado o es presente. Y también se dan los saltos al futuro, las proyecciones al futuro, que también se conoce como flash forward, que uno dice, híjole, pero y es que esto no ha pasado, se está anticipando, me está diciendo algo que va a pasar luego, pero me lo está diciendo desde ya, o me dice o me describe una escena que va a pasar después, o me está anticipando ya, y yo digo, pero es que lo que acabo de leer no es eso, me confunde. Entonces el tiempo cronológico desaparece, se dan mucho los saltos de tiempo, al pasado, al futuro, el famoso tiempo cíclico, las acciones que pueden generar confusión. Entonces imagínense, los cambios en el narrador, las acciones mezcladas, reales con fantásticas, el espacio, que son lugares tradicionales, normalmente no generan mucha complicación, y el tiempo, que no es lineal o que no es cronológico, sí genera o sí ocurrió un cambio bastante drástico o bastante novedoso en esta parte. Por eso es que el realismo mágico es tan conocido o es tan famoso, y las obras que siguen esta corriente también lo son. Es de tener valor y de decir, bueno, yo sí la voy a leer, porque a veces cuando alguien ve un texto que tiene muchas páginas, y no me van a dejar de mentir, muchos de ustedes han dicho, ay, no, pero es que tiene mucho, no la voy a alcanzar a leer, es mentira, no la alcanzo, y ni siquiera intenta, pero tiene la magia, y no es porque sea realismo mágico, de atrapar al lector y decir, quiero seguir leyendo, porque no es difícil de entender con palabras rebuscadas, que uno diga, es que no, mire, no entiendo, tiene tantas figuras literarias que parece barroco, falso, no. Sí se comprende, solo es cuestión de llevar la secuencia de las acciones. Ahora vamos con el segundo subtema, ya en lo último que nos queda de clase, y es el realismo frente al realismo mágico. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la semejanza entre estos dos? ¿Por qué se retoma el nombre realismo para esta corriente? Y vamos a leer el primer párrafo. En general, la literatura realista, o sea que ahorita vamos a hablar de realismo, o sea, el que vimos el periodo pasado, ¿sí? Ahí nos vamos a ubicar. En general, la literatura realista destacó dos grandes ejes temáticos, lo social y lo psicológico, lo cual generó obras con gran profundidad en los detalles. La eliminación del subjetivismo y del idealismo dio al movimiento realista un carácter propio que enmarcó sus obras dentro de la veracidad, palabra importante. Los escritores buscaron retratar la sociedad en la que vivían sin importar que estuviera plagada de vicios y defectos. Como diría el pintor realista francés Gustave Courbet, cada época debe tener sus artistas que la expresen y reproduzcan para el futuro. Entonces, recordamos, el realismo fue un movimiento que surgió básicamente como una oposición al exagerado subjetivismo del romanticismo. ¿Se acuerdan en el romanticismo que todo era búsqueda de la libertad, expresión del yo, expresión de sentimientos, subjetivismo, el mal del siglo, el suicidio, la gente que no hallaba cómo hacer para externar lo que sentía, bla, bla, bla? El realismo es, bueno, está bien, sí son muy importantes los sentimientos, pero mejor veamos qué está pasando en la realidad. Mejor reflejemos las cosas que están pasando y denunciemos hasta cierto punto, de manera indirecta quizás, un tanto las situaciones que están pasando, sociales, políticas, económicas, religiosas, pero de manera verídica, con veracidad, con objetividad. No como un reportaje, no como una noticia, porque es un texto literario, está claro, pero sí con elementos de ficción quizás que sean lo más mínimo que se pueda.
En el caso de Amalia, por ejemplo, observamos la dictadura de Rosas. Eso fue verdad. ¿Por qué no disfrazó? ¿Por qué no cambió el nombre? ¿O por qué no se le ocurrió otro? Porque es una obra que, si bien es cierto, tiene rasgos románticos como mayormente se da, pero el romanticismo social prácticamente ya empezó a ser un reflejo de la realidad social del momento. Entonces, es como ir dándonos cuenta que la parte de la realidad o la parte del realismo como tal intentaba reflejar de manera fiel y con mayor detalles posibles lo que estaba pasando, aunque esto fuera cruel. Porque en el caso de Huasipungo, cuántas acciones o cuántas escenas no vimos ahí que a uno lo dejaron sorprendido y decir, no, qué bárbaros, de verdad se pasaban con los indios, que ni siquiera los dejaban comerse un pedazo de carne podrida que estaba ahí y que tuvieron que robarlo y que al final generó un desenlace fatal para Kunchi y todo lo demás. Entonces, el realismo es reflejar, dejar de lado la subjetividad, dejar de lado el idealismo y ser centrados de manera objetiva, de manera verídica y decir las cosas como pasaron. ¿Ya? Vale. Ahora, por su parte, el realismo mágico, que es el que estamos viendo ahorita, narra hechos propios del contexto histórico, político, económico y cultural de Latinoamérica, alejándose de lo lógico y de las leyes físicas, lo cual propició la aparición de elementos sobrenaturales o, como dice Enrique Anderson Imbert, un narrador mágico realista, para crearnos la ilusión de realidad. Finge escaparse de la naturaleza y nos cuenta una acción que, por muy explicable que sea, nos perturba como extraña. Entonces, ¿por qué es realismo? Porque también está basada o porque también retoma como base o como punto de partida los hechos del contexto histórico, político, económico, social, cultural de Latinoamérica, pero no lo hace tan verídico o no lo hace tan objetivo como el propio realismo lo hizo, sino que lo disfraza, sino que lo matiza, sino que lo sazona con la parte de elementos sobrenaturales, elementos mágicos, elementos ficticios. Y cuando uno lo va leyendo, y como lo dice aquí en este mismo párrafo que acabo de leer, por muy explicable que sea, o por muy verosímil que parezca, porque parece real, o sea, cuando uno lo lee, no cuestiona normalmente si eso puede pasar o no, pero si usted se detiene y dice, y esto de verdad podrá pasar, e incluso puede ir hasta a recurrir a Google a buscar si eso puede pasar y si eso ocurre en algún momento determinado por la parte de genética o qué sé yo. Si le hablamos de lo de la cola de cerdo, ¿verdad? ¿Será que puede pasar eso? Y a veces uno se cuestiona, pero por muy explicable o por muy verosímil o muy creíble que esto sea, nos perturba como extraño porque, híjole, es que esto está bien raro. Entonces, eso es el realismo mágico. Parte de elementos reales, sí, pero los sazona o los adereza con la parte mágica o la parte fantástica. Y el último párrafo, la crítica considera al realismo mágico como una actitud frente a la realidad, ya que su finalidad es expresar las emociones o el sentir de un pueblo que que se opone a la superstición y el mito de la tecnologización tan propia de los países desarrollados. Bye. La finalidad es expresar las emociones o el sentir de un pueblo que opone la superstición, o sea, las creencias que tenemos, que a veces también son un poco extrañas, y lo opone al mito de la tecnologización. Eso es lo que estaba pasando en los países desarrollados. Sí, países europeos estaban muy avanzados, mientras que uno aquí todavía creía en que si paso debajo de una escalera me va a pasar algo malo o cualquier superstición que él veo el gato negro y entonces pobre de mí a saber qué va a pasar. Esas son supersticiones y que no están alejadas de lo que uno puede llegar a creer en algún momento. La principal estrategia de los escritores del realismo mágico es presentar un clima sobrenatural que no se aleja de la naturaleza, o sea, que tampoco es que va a poner castillos en el aire de repente y que no, quedaditas mágicas y que de repente va a aparecer, no sé, alguna cosa que sea del todo fantástica, sino que esta parte de ficción no se aleja de la naturaleza, o sea, no es tan, ¿cómo decirlo?, tan inventada del todo o tan ficticia del todo que sea tan obvia, sino que se mezcla y obviamente para ello
deforman la percepción de las cosas, los personajes, los acontecimientos en sus relatos, y eso es lo que pasa en la obra que ustedes están leyendo. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos aterrizando y ya nos fijamos que no es un movimiento difícil de entender. Es bastante obvio, incluso el nombre nos sugiere qué es lo que pasa, ¿verdad? Solo vamos a leer este último párrafo. La nueva novela latinoamericana. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la novela latinoamericana rompió su relación con los modelos tradicionales para dar paso a una serie de libros experimentales. Libros experimentales, o sea que estamos hablando de que empezamos a entrar a vanguardias, ¿verdad? A experimentar o a intentar hacer cosas nuevas, experimentar ¿con qué? Con diferentes técnicas, extraídas del cine, de la pintura y temáticas actuales, un discurso renovado que fue muy bien recibido por los lectores. O sea que con 100 años de soledad también podemos decir que estamos ya ante la nueva novela latinoamericana, un cambio, un resurgir. Y de aquí en adelante, tanto en la unidad 5 y la unidad 6, vamos a ver eso. ¿Cuáles fueron esas novedades? ¿Cuál fue ese afán de cambio? ¿Cuál fue ese afán de innovación? Para que no nos sigan viendo como copiones siempre y yo hago y me ajusto a lo que los europeos digan, sino que también yo creo cosas nuevas. Obviamente vamos a retomar también que las vanguardias tienen una influencia grande y que surge la mayoría en Europa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí luego también ejemplos, tenemos Rayuela de Julio Cortázar, y aquí se propone una trama múltiple que será descubierta por el lector dependiendo de su marco de referencia y su cosmovisión al momento de leer el texto. O sea que aquí cada lector va a entender o va a desenmarañar la obra según su cosmovisión, según su contexto, según sus saberes previos, según sus ideologías. Imagínense llegar a eso. Y eso es también complicado, porque imagínense, yo les digo, vaya, vamos a leer esta obra y me van a dar la interpretación, y yo quiero que analicen e interpreten lo mismo que yo, pero eso en realidad es bien difícil, es bien complicado, porque si hay una trama múltiple y hay diferentes maneras de interpretar o desenmarañar este lío de la obra, entonces, ¿cómo vamos a hacer? No se puede pretender que todos analicemos igual. Entonces, chicos, nos damos cuenta, y con eso prácticamente finalizamos nuestro contenido de hoy, que el realismo mágico fue o surgió en nuestro territorio, en Latinoamérica, que tuvo una influencia directa en la literatura del siglo XX. Estamos hablando, quizá partimos de 1960, aunque mencionamos que en el 46, con el señor presidente, ya empezaba un poco estos primeros pasitos del realismo mágico. O sea que si decimos 1940, ahí ya empezaba a surgir esa inquietud, esa iniciativa, el deseo de renovar la literatura, el deseo de no estancarnos siempre escribiendo lo mismo, escribiendo romanticismo, escribiendo modernismo, escribiendo realismo, sino que el deseo de innovar. Dejaríamos de ser humanos si no estuviéramos siempre queriendo inventar cosas nuevas, ¿sí? Queriendo inventar, o hay personas que no es afán de rebeldía, sino que es simple y sencillamente un deseo de cambiar las cosas, de cambiar la realidad. Luego en la década del 60 al 70 se dio quizás como la raíz más específica o el florecimiento más grande del realismo mágico. Hay obras que se han convertido como referentes universales. Tenemos 100 años de soledad, que es a la que le estamos dando ahorita a nosotros en la lectura también. Descubrimos que el realismo mágico se basa o retoma elementos reales latinoamericanos del contexto social, político, económico, religioso, pero lo mezcla con elementos ficticios, con elementos mágicos, con elementos sobrenaturales, con supersticiones, con mitos, con creencias, que aunque en algún momento nos pueden capturar y nos puede parecer que eso es cierto o que es creíble, si lo cuestionamos desde el punto de vista ya científico, analítico, humano, uno dice, no, pero es que esto no pasa. Y es parte del pacto implícito que hacemos con el autor, que no vamos a estar cuestionando. Si empezamos a cuestionar la obra desde que empiezo a leerla, no la voy a terminar, porque voy a pasar peleando toda la hora, es que esto no, es que esto tampoco, es que esto no, es que esto no, es que mira, es que entonces no voy a disfrutar la lectura. Hubo una renovación en cuanto a las técnicas narrativas, hubo cambios en el narrador, hubo cambios en las acciones, en el espacio, en el tiempo, y nos damos cuenta que hay semejanzas y que hay diferencias entre el realismo
y el realismo mágico, porque ambos son realismos, porque ambos reflejan las situaciones reales de los países latinoamericanos. Podemos mencionar cualquier país, en este caso hablamos de Colombia porque Gabriel García Márquez colombiano y él vivió en ese contexto, aunque también estuvo en una relación directa con México y con Venezuela, y eso también lo hace reconocer elementos en común de los rasgos sociales, políticos, culturales de estos países y retomarlos como base para su obra. Pero el realismo mágico tiene un ingrediente extra, y ese ingrediente extra es la parte de las situaciones que no son cotidianas o que no son reales, sino que son ficticias, sino que son mágicas, sino que son producto de la imaginación o simple y sencillamente de la superstición de los pueblos. Así que, chicos, con eso terminamos nuestra clase de hoy. Yo sé que es bastante teórica, pero sí me interesa o sí espero que hayan comprendido, que hayamos interiorizado esta parte, que se haya comprendido de una manera lo más fiel a lo que vamos a encontrar en la obra, y que esto obviamente les sirva también a ustedes para una mejor comprensión del texto. Si alguien todavía no ha empezado a leer la obra, lo motivo a que lo haga, a que la empiece, y si alguien ya la empezó, que creo que es la gran mayoría, porque muchos se han comunicado conmigo para preguntarme sobre si el libro que tienen está bien, sobre si el PDF que tienen está bien. Entonces, síganla leyendo, porque el hecho de que sea extensa no quiere decir que sea fea. No veamos el sinónimo no veamos la extensión del libro como sinónimo de, no, entonces no la voy a alcanzar, entonces no quiero, ha de estar fea. No, no ha de estar fea. Está bonita, es interesante, es novedoso. Y si ahorita es la primera vez que escuchamos realismo mágico y no hemos tenido acercamiento a un texto que cumpla con estas características, qué mejor que hacerlo con uno de los libros más representativos de esta corriente o de este movimiento. Así que por el momento nos quedaremos hasta acá y nos reunimos el día de mañana en la clase para trabajar en el ejercicio de comprensión lectora y también para ver si empezamos ya con el tema de autores y su producción literaria, siempre dentro del realismo mágico. Les agradezco mucho por su asistencia a la clase, por su participación, por sus aportes, y que tengan un bonito día todos. Cuídense, hijos. Gracias, señor. Adiós. Adiós, hija, con gusto. Hasta luego. Adiós a todos los que se despiden en el chat. Feliz día para todos y bendiciones. Hasta luego. Gracias a ustedes.